de la... Buenas tardes, compañeros y compañeras. Haciendo el análisis literario de la magnífica obra de George Orwell, La rebelión en la granja, que acompaña una serie de escritos históricos críticos de nuestro autor George Orwell, y que en la actividad 6 de la unidad 4 de Teoría General del Estado nos piden hacer un análisis con preguntas específicas del tema, y me permito dar un resumen y un análisis literario de la obra. Todo es una obra ficticia, fantástica, de una rebelión que se lleva en una granja de Inglaterra, donde los animales acuden a una reunión con un cerdito ya de avanzada edad llamado Mayor, que viene a ser una representación literaria de la figura de Carlos Marx. Y este cerdito le habla a los animales de la granja acerca de la riqueza y las maravillas que hay en la granja Manor en Inglaterra, y les dice: la granja en realidad no es pobre y ustedes son explotados por su trabajo en el ser humano. ¿A qué les recuerda esto? A un discurso marxista serio acerca de la explotación del trabajador a manos del burgués, y de cómo el verdadero generador del trabajo, que es el trabajador de las fábricas, a la visión de Marx, es explotado por los burgueses para poder robarle por vía del trabajo el dinero que ellos generan, el capital que generan a través de su labor que llevan a cabo día a día. Dos cerditos a la muerte de Mayor, que son Snowball o Bola de Nieve y Napoleón, llevan el liderazgo de un movimiento espontáneo que se da en la granja Manor cuando el señor Jones llega ebrio en una noche de San Juan, después de haber descuidado mucho la economía y el cuidado de los animales en la granja. Estos se rebelan después de que llega ebrio en una noche de San Juan y los deja un día y 2 noches sin comer. Toman una rebelión espontánea, sacan al dueño de la granja y toman el control total sin darse cuenta de la granja. Pero los cerditos, que en este caso son animales no tanto por el insulto de cerdo, marrano o cochino, sino más que nada por el parecido al ser humano en lo intelectual y biológico, son en la visión de Orwell los que llevan el liderazgo y la nomenclatura de ese partido comunista soviético, que es el que vamos a ver a continuación desarrollado en la novela, los que llevan la nomenclatura del poder en la granja. Snowball o Bola de Nieve y Napoleón son dos cerditos contrastantes. Napoleón representa la figura de Joseph Vissarionovich de Gutzali, mejor conocido como Stalin en la historia de la humanidad, y Snowball o Bola de Nieve representa la figura de Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido en la historia como León Trotsky. León Trotsky, que era la parte intelectual y humana de la Revolución Rusa, él intenta hacer una granja donde la educación de los animales, el alfabetizarlos y el enseñarles a trabajar en pro de una revolución internacional, porque quería que esta revolución se extendiera a todas las granjas de Inglaterra. Era su visión de una sociedad idílica, muy parecido a lo que quería hacer Trotsky. Recuerdan su obra de La Revolución Permanente, donde habla sobre que la revolución socialista no debe de parar y que incluso debe ser internacional, que debe de ir más allá de las fronteras de lo que antes era la Unión Soviética, para poder llegar, ¿por qué no?, decía Trotsky, a Inglaterra o Estados Unidos, algo que nunca se llegó a dar. Bueno, y por otro lado, Napoleón es el tirano que se conforma con obtener todo el poder y llevar a cabo un régimen totalitario y unipersonal en la granja, y representa cabalmente la figura de Joseph Vissarionovich de Gutzali, mejor conocido como Stalin. Un dictador donde la ideologización en la granja, el poner a Snowball o Bola de Nieve como el enemigo de la revolución y la amenaza de que si no siguen mis lineamientos los seres humanos van a volver a tomar el control y van a caer de nuevo en la explotación y en el trabajo forzado, hacía que los animales tuvieran mucho miedo dentro de la granja a regresar o dar acciones contrarias a lo que decía Napoleón. Y además él se hace ayudar de unos perros bravos
que sirven como la KGB rusa para controlar con espionaje y con represión policíaco-militar dentro de la granja. Todo se desarrolla a partir también la trama de la revolución misma y del ascenso del poder de Snowball después de Napoleón, que corre de Snowball con sus perros KGB y le roba la idea de crear un molino de viento para poder generar luz eléctrica en la granja, porque el sueño de Bola de Nieve era que la granja tuviera luz eléctrica, calefacción, mayores comodidades para el pueblo. Pero Napoleón lo único que quiere es enriquecerse y comerciar con los seres humanos a partir del molino de viento. El molino de viento, que es derribado primero por condiciones climáticas y después por una contrarrevolución de los seres humanos, donde el señor Jones, intentando por último tratar de ganarse el poder en su granja, vuela el molino de viento usando dinamita. De ahí en adelante el señor Jones es totalmente sacado de su granja, muere anciano y por problemas de alcoholismo, y Napoleón empieza a comerciar los productos de la granja con los seres humanos, rompiendo las reglas de los 7 mandamientos que habían establecido los animales originalmente para ser todos iguales. Rompe sus propios mandamientos e incluso poco a poco los va acomodando. Pongo un sencillo ejemplo. Uno de los mandamientos decía: los animales no pueden dormir en camas, y lo recordaba sobre todo la vaca Clover, el caballo Boxer y el burrito Benjamín. Sin embargo, un día amanece ese mismo mandamiento alterado. Dice: los animales no pueden dormir en camas que usen sábanas. Cuando Napoleón hace una purga de los demás animales y los condena a muerte, viola también el mandamiento de que un animal no debe de matar a otro animal. Y al otro día aparece: un animal no puede matar a otro animal sin motivo alguno. Obviamente, como en el discurso stalinista, las mismas reglas de la revolución son pervertidas para poder justificar los excesos de la dictadura y del dictador totalitario, que en este caso es Napoleón, recordando, les digo, la figura de Joseph Vissarionovich Stalin. El camarada Napoleón llega a ser de la granja una república, convoca elecciones, pero ¿qué creen? El único candidato es Napoleón. Ningún otro animal compite para ser presidente de la república, que era la granja animal, antes llamada granja Manor, y que la llama después la granja animal. Incluso hacen su bandera verde con un asta y una pezuña, representando casi la bandera de la Unión Soviética, que era un marco rojo con un martillo y una hoz. Y bueno, Napoleón gana las elecciones, va violando cada vez más mandamientos, incluso el mandamiento central que él inventó era el de 4 patas bueno, 2 patas malo, y cuando los cerditos aprenden a andar de manera bípeda, andando en 2 pies, los borregos, que eran los ideologizadores, empiezan a decir 4 patas bueno, 2 pies mejor. E incluso los cerditos vuelven a usar el látigo, vuelven a usar los métodos del antiguo régimen, que en este caso Orwell se ve muy profético en ver que la Unión Soviética, después de tanta perversión, iba a regresar al capitalismo. Y aquí los cerditos llegan a ser esa especie de capitalismo porque logran volver a hacer todo lo mismo que hacían los seres humanos en la granja. Incluso después de lograr la comercialización de sus productos con los seres humanos, Napoleón al final de la trama vende o intenta vender a los seres humanos la granja para que vuelvan a tomar el control. Pueden ver que realmente sí, Orwell fue muy profético, porque Orwell da la visión de lo que iba a suceder en la Unión Soviética, de cuando la caída del ideal socialista lleva a la restauración del capitalismo en Rusia. E incluso dentro de una visión más futurista, podemos decir que Orwell también ve cómo ciertos poderes totalitarios
pueden dañar al ser humano. Recordemos que esta novela se escribió en 1945. Ya había pasado la experiencia de Adolf Hitler en Alemania, de Benito Mussolini en Italia, de Francisco Franco en España y otros regímenes totalitarios, no precisamente comunistas, sino más bien de corte capitalista fascista. Pero hoy día, en el neoliberalismo, podemos ver también como ciertos poderes absolutos en algunos presidentes han logrado establecer tiranías en contra de la voluntad de las mayorías, incluyendo lo que sucede en México, que nos imponen reformas contrapopulares, nos imponen gobiernos a costa de fraudes electorales, nos imponen contra nuestra voluntad muchas políticas sociales y económicas, porque en realidad el contrapeso político no existe, solamente podemos elegir entre la derecha liberal y la derecha conservadora, y la izquierda se ha callado. En América Latina vemos una embestida de la derecha en contra de las izquierdas, concretamente en México, Colombia, ahora el nuevo presidente Macri en Argentina. Y sin embargo, también del lado derechista y capitalista, como lo vemos con Álvaro Uribe cuando gobernó Colombia, también hay poder exacerbado a una sola persona. No nada más necesitas ver a Venezuela o Cuba, no nada más puedes ver a Maduro o a los hermanos Castro, sino también puedes ver a Enrique Peña Nieto en México o a Álvaro Uribe en Colombia, cómo han anquilosado y juntado tanto poder que se vuelven una pequeña revolución en la granja con un rostro más humano. ¿Por qué? Porque el cine, la televisión, los medios masivos de perversión y de adoctrinamiento ideológico sirven para hacernos creer como esos borregos de la granja que todo está bien, que todo sucede normalmente y nos imponen su manera de pensar. Entonces, la novela de Orwell, en cuanto a la visión del Estado totalitario y del Estado ideologizante que veía Althusser en sus obras también, o Adolfo Sánchez Vázquez en sus críticas a la Unión Soviética, sigue vigente incluso en el capitalismo. De hecho, retomo frases del maestro emérito de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y mi maestro personal en la Facultad de Filosofía, el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, que decía que en realidad el capitalismo nos está llevando a una nueva barbarie. Y si no vemos una opción distinta al socialismo real, entiéndase socialismo real, la Unión Soviética, Venezuela, Cuba, si no vemos una visión nueva del socialismo, algo lejano a lo que hizo Napoleón en la novela de la rebelión en la granja, o lo que hizo Stalin y que internacionalizó su modelo tiránico y dictatorial, si no hacemos algo distinto a ese modelo socialista, dictatorial y totalitario, el mundo puede llegar a una nueva barbarie. El socialismo no es una necesidad histórica, es una necesidad humana. Si el ser humano no toma acciones a favor de su propia emancipación o liberación y de su propia organización como ser humano, las cosas jamás van a cambiar. Este es mi análisis literario de la obra para la actividad 6 de la unidad 4 de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Espero que sirva para todos ustedes, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Ernesto Conde, su amigo.